Muy bien. Bueno, en el práctico 6 ya estuvimos trabajando un poco la clase pasada, ¿sí? Estuvimos viendo derivadas parciales y derivadas de orden superior, ¿sí? Esto ahora me recuerdan, por favor, si les subí el PDF con las derivadas por definición, por fórmulas, derivadas parciales y derivadas de orden superior, ¿sí? Vamos a seguir con el ejercicio 4, algunos ítems del ejercicio 4 y después vamos a pasar a la regla de la cadena, ¿sí? Y también quiero que veamos hoy extremos, ¿sí? Para que tengan un ejemplo de cada uno de estos contenidos en la parte práctica, ¿sí? Entonces, empezamos con el diferencial de una función de dos variables independientes. Recordemos que en una variable, ¿sí? Que si teníamos una función y igual a f de x, ¿sí? Donde teníamos una variable independiente y una variable dependiente y, ¿sí? El diferencial de y es la derivada de la función, ¿sí? Por el diferencial de la variable independiente, ¿verdad? Esto era cuando teníamos funciones de una variable, ¿sí? Ahora nos piden que calculemos el diferencial de la función f, que es de dos variables independientes, x e y, ¿sí? Y nos piden también puntualmente en el punto 1, 1, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar la expresión del diferencial de esta función. ¿Y cómo vamos a trabajar si la función es de dos variables independientes? ¿Cómo está definido el diferencial? Si tenemos una función f de x y, ¿sí? O sea, de dos variables independientes, el diferencial de f es la derivada parcial de la función con respecto a x por el diferencial de x, ¿sí? Más la derivada parcial de la función con respecto a y por el diferencial de y, ¿sí? Entonces, si es como vamos a encontrar la expresión del diferencial. Si son más variables, es la suma de las derivadas parciales respecto de cada variable por el diferencial de la variable que se está derivando, ¿sí? Entonces, esperen que entra alguien. Bueno, entonces, con esta definición de diferencial de dos variables, vamos a trabajar para encontrar lo que nos piden, ¿sí? Fíjense que la función es, vamos a copiarla acá, f de x y es x sobre y al cuadrado, ¿sí? Entonces, para encontrar el diferencial tenemos que encontrar las derivadas respecto de cada una de las variables, ¿sí? Y luego vamos a especializar por el punto 1, 1, porque nos piden el diferencial de la función en el punto 1, 1, ¿sí? Entonces, encontremos la expresión de la derivada con respecto a x, ¿sí? Si derivamos con respecto a x, y cuadrado es constante, o sea que es una constante por x, la derivada es la constante, que sería 1 sobre y cuadrado, ¿sí? La derivada respecto a y, fíjense que como tenemos x igual, perdón, x sobre y cuadrado, esto lo podemos escribir así, x por
y a la menos 2, ¿sí? Para derivar más fácil con respecto a y, lo podemos transformar en potencia. Entonces la derivada con respecto a y nos queda, como x es constante, baja el menos 2 multiplicando a la x, que sigue siendo constante, ¿sí? Por y elevado a la n menos 1, o sea, menos 2 menos 1 me queda menos 3 en el exponente de y, ¿sí? O sea que esto es menos 2x sobre y al cubo, ¿sí? Entonces, tenemos las expresiones de las dos derivadas y entonces encontremos la expresión del diferencial de f. Es la derivada con respecto a x, que es 1 sobre y cuadrado por el diferencial de x, ¿sí? Más la derivada con respecto a y, que es menos 2x sobre y al cubo, ¿sí? Por el diferencial de y, ¿sí? Esperen que voy a hacer lugar acá un poquito. Y entonces, como nos pedían, esa es la expresión del diferencial, que siempre nos queda una función por el diferencial de la variable. Acá son dos variables, pero nos piden en un punto, en el punto 1, 1. Entonces calculemos el diferencial de f en el punto 1, 1, ¿sí? Y para eso tenemos que especializar las x y las y por 1 para encontrar esta expresión. Si hago y cuadrado, acá en el denominador es 1 cuadrado, 1 sobre 1, 1, o sea que me queda diferencial de x nada más por 1. Y en la otra expresión nos queda menos 2 por 1, que es menos 2 sobre 1, ¿sí? Menos 2 sobre 1 es menos 2 diferencial de y, ¿sí? Y esa es la expresión del diferencial de f en el punto 1, 1, ¿sí? Y queda así. Esto era lo que nos pedía el ejercicio, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro en diferenciales es entender esto de que si tenemos varias variables, tenemos que derivar respecto de cada una de las variables, ¿sí? Y multiplicar por el diferencial de la variable que estoy derivando, ¿sí? Si tengo n variables, voy a tener n términos en el diferencial, ¿sí? Se hace cada variable por separado. ¿Mm? Muy bien. Bien. X menos 3y en 7,2. Y f de... Bien. Bueno, entonces, pasamos a otra de las aplicaciones de las derivadas parciales, ¿sí? Y es esto de encontrar, en este ítem les piden, es el único que tiene el práctico, pues también lo quise hacer, es encontrar una aproximación lineal de la función. Nos dan una función y encontrar una aproximación lineal de esa función, es decir, linealizar, transformarla en una, justamente su nombre lo indica, una aproximación dada por una función lineal, ¿sí? De esa función que estamos trabajando. En este caso es una logarítmica, es logaritmo natural de x más menos 3y, ¿sí? Nos piden que la encontremos la aproximación lineal en un punto, ¿sí? Y luego que calculemos f de 6,9 y 2,02, que fíjense que es un punto que está muy cercano a este, en un entorno del punto 7,2 donde calculamos la aproximación lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber de esto? Si tenemos una función de dos variables, z igual f de xy, ¿sí? Y un punto AB, la aproximación lineal que se denota L en xy, ¿sí? Es el valor de la función en el punto AB, ¿sí? Más la derivada parcial con respecto a x en el punto AB por x menos a.
¿sí? Más, esto es por definición, ¿eh? La derivada con respecto a y en el punto AB por y menos b, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una función z igual f de x y y. La función que nosotros tenemos es logaritmo natural de x menos 3y, ¿sí? El punto AB lo tenemos, es el punto 7,2, ¿sí? Y entonces tenemos que encontrar las derivadas de esta función, tanto con respecto a x como con respecto a y, para poder encontrar la expresión de la aproximación lineal, ¿sí? Entonces, encontremos la derivada con respecto a x y entonces derivamos logaritmo natural, tendríamos que utilizar logaritmo natural de u acá, ¿sí? Es u' sobre u. U' es la derivada de esto, o sea, este sería nuestro u, ¿sí? U' sobre u, y u' sería la derivada de x menos 3y con respecto a x, que es 1, sobre u, que es x menos 3y, ¿sí? Y la derivada con respecto a y también es u' sobre u, pero derivo con respecto a y. Entonces, derivando con respecto a y, x menos 3y, la derivada es menos 3 sobre x menos 3y. Y por último, tenemos que calcular también f de AB, porque fíjense que acá nos piden el valor de la función en el punto. Entonces lo vamos a calcular para poder encontrar la expresión de la aproximación lineal en ese punto, ¿sí? F de 7,2 sería, ¿sí? Y entonces reemplazo 7,2 acá y esto me queda logaritmo natural de 7 menos 3 por 2. 3 por 2, 6, 7 menos 6, 1, logaritmo natural de 1 es 0, ¿sí? O sea que el valor de la función en el punto es 0, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar ahora sí la expresión de la aproximación lineal y voy acá abajo. Va a ser, empezamos con f de AB, que es 0, más la derivada de la función con respecto a x en el punto 7,2 por x menos 7, ¿sí? Más la derivada de la función con respecto a y en el punto 7,2 por y menos b, o sea, y menos 2, ¿sí? Entonces, reemplazando, vamos a calcular lo que podemos calcular acá, la derivada en 7,2 y la derivada con respecto a y a x podemos calcular. Entonces esto nos queda 0, bueno, ya no lo pongo. La derivada con respecto a x en 7,2 reemplazo por 7 y 2 acá y me queda 7 menos 6, 1, 1 sobre 1, 1, o sea que queda 1 por x menos 7 más la derivada con respecto a y en el punto, reemplazo en el punto 7,2 la derivada y me queda menos 3 sobre 7 menos 2, que es 7 menos 3 por 2, que es 7 menos 6, 1, o sea que queda menos 3, ¿sí? Entonces va a ser menos 3 por y menos 2, ¿sí?
Y entonces acá podemos encontrar la expresión lineal esta que estamos buscando, aplicando propiedad distributiva. Bueno, acá el 1 por x menos 7 queda x menos 7 nomás. Distribuyo el menos 3 que multiplica y menos 2 y queda menos 3y más 2, más 6, perdón. 3 por 2. Bueno. Y entonces vemos que podemos resolver ahí. O sea, menos 7 con 6 y x menos 3y queda como está. Menos 7 más 6 es menos 1. ¿Sí? Entonces, esa es la expresión lineal. Es x menos 3 y menos 1 en ese punto y nos piden que después usemos esa aproximación lineal que encontramos para encontrar f de un punto cercano al que teníamos. Entonces, vamos a encontrar 6,9 y 2,06. ¿Sí? Entonces reemplazamos x e y en la expresión de la aproximación lineal que teníamos y esto nos queda 6,9 menos 3 por i, que es 2,06, menos 1. ¿Sí? Y eso nos da menos 0,28. O sea, ese es el valor de la aproximación lineal en ese punto. ¿Sí? En el punto 6,9, 2,06. Muy bien. Nos permite encontrar una buena aproximación del valor de la función en este punto que está cercano al que nosotros utilizamos para encontrar la aproximación lineal, ¿sí? A través de esta expresión. Otra de las aplicaciones de las derivadas. Muy bien. Vean, un segundito. Muy bien. Seguimos entonces, vamos a avanzar un poquito a la regla de la cadena, que es otra de las aplicaciones que tienen las derivadas parciales, donde tengo una función de otra función, ¿sí? Y entonces tengo que ver cómo encontrar la derivada de una función en donde, fíjense que acá, para entender esto,
Veamos que la función u, ¿sí? Es una función de dos variables independientes, ¿sí? X e y, que tiene esta fórmula, ¿sí? X cubo menos 2xy, ¿sí? Pero a su vez, x es función de otra variable, ¿sí? De una variable t. E y también es función de esa variable t. Entonces tengo una función de dos variables independientes x y, en donde x e y a su vez dependen de otra variable t, ¿sí? Entonces, por eso lo que nos piden encontrar es la derivada de u derivado respecto de t, y fíjense que esta es la notación que utilizamos para funciones de una variable independiente. Esto es una derivada total, la que estamos por encontrar, a pesar de que u dependa de dos variables. ¿Por qué? Esas dos variables dependen de una sola. Entonces, fíjense, si nosotros le damos un valor a t, por ejemplo, t igual a 0, ya puedo encontrar con esa expresión el valor de y de x. Ah, bueno, t no puede ser 0 acá, justo está fuera del dominio porque está 3 sobre t. Supongamos que sea t igual a 1 entonces. ¿Sí? Entonces, le damos un valor a t y con ese valor encontramos el valor de y el valor de x, y con este x e este y podemos encontrar el valor de la función en este punto, reemplazando las x por 3 y las y por menos 1. ¿Sí? Entonces, en definitiva, la función u depende de una única variable t, pero a través de otras dos variables que son las variables x e y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda esto? Para que ustedes se ubiquen, lo bueno cuando hacemos la regla de la cadena es entender bien cómo dependen las variables. Entonces, si nosotros tenemos la variable u, ¿sí? O la función u, depende de x, ¿sí? Y de y, ¿sí? Y a su vez, x depende de t e y también, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la expresión de la derivada de u con respecto a t? La derivada total de u derivado respecto de t es la derivada de u, o sea, y vamos a recorrer los dos caminitos que me llevan a t, o sea, voy a ir por acá, ¿sí? Derivando. Entonces digo, es la derivada parcial de u con respecto a t, y acá uso la notación de derivadas parciales con respecto a x. ¿Por qué? Porque u depende de x y de y. O sea, si yo esta expresión la derivo con respecto a x, estoy calculando una derivada parcial, ¿sí? Y eso lo multiplico por la derivada de x con respecto a t, que es una derivada total porque x depende solo de t. ¿Sí? Y ese es el primer caminito que puedo hacer desde u hasta t, ¿sí? Ahora, el otro es la derivada de u con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Y entonces eso va a ser, voy a sumar la derivada de u, que es parcial, derivado respecto de y, por la derivada de y, derivado respecto de t, ¿sí? En donde se diferencia bien y ustedes tienen que conocer bien cuál es la notación para una derivada total, o sea que es una derivada de una función de una variable independiente, o lo que es una derivada parcial, ¿sí? Esta y esta son derivadas parciales. Y esta y esta son derivadas totales. ¿Mm? Porque son x depende de una única variable que esté, e y también, ¿sí? Pero u depende de x y de y, ¿sí? Entonces, esta es la formulita y con esto podemos encontrar la derivada respecto de la derivada de una función compuesta, ¿sí?
función compuesta se llama cuando una función depende de una variable que a su vez depende de otra variable, por eso se llama regla de la cadena, porque están enganchadas, digamos, las variables, ¿sí? Y entonces esa es la expresión que vamos a utilizar cuando tenemos una función que depende de dos y esas dos de una a su vez, ¿sí? Siempre el esquemita de las variables les va a ayudar para saber cómo hacer los caminitos para llegar hasta la derivada que estamos buscando, ¿sí? Entonces, a ver, el ítem A dice que la función u, que es función de x e y, es x cubo menos 2xy. Muy bien. Y a su vez, x es 3 sobre t y es t cuadrado menos 1. Entonces, vamos a encontrar la expresión de la derivada de u derivado respecto de t, y esto es la derivada de f, digamos, o de u con respecto a x. Entonces vamos a derivar la fórmula de u con respecto a x. Entonces nos queda 3, bajo acá como potencia, 3x cuadrado, y la derivada de menos 2xy con respecto a x es menos 2y. ¿Sí? Por la derivada de x con respecto a t, o sea que tenemos que hallar la derivada de esta expresión con respecto a t. 3 sobre t lo puedo pensar como, vamos a hacer acá la cuentita, 3 sobre t lo puedo escribir como 3 por t a la menos 1, ¿sí? Entonces, esto es x de t. Entonces, x' de t va a ser la derivada de esto, que bajo el menos 1 multiplicando por t a la menos 2 y lo llevo abajo otra vez a la t. ¿Sí? Esta es la expresión, voy a ponerle acá cálculos auxiliares. Esta es la expresión de x' de t. Menos 3 sobre t cuadrado. Más. Después la fórmula decía la derivada de u con respecto a y. Entonces, ahora derivando respecto a y, x cubo se anula en la derivada y la derivada de menos 2xy con respecto a y es menos 2x. ¿Sí? Por la derivada de y con respecto a t. O sea que acá tenemos que hallar la derivada de t cuadrado menos 1, que es 2t. Esa es fácil, entonces la hacemos directamente acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para dejar todo esto en función de t, porque fíjense que nosotros estamos diciendo que es la derivada de u con respecto a t, que es la única variable definitiva de la cual depende u. Entonces tenemos que dejar todo en función de t, no podemos dejar estas x e y que tenemos acá en el resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a, eh, tomemos la expresión de x y de y en relación a t, o sea, x es 3 sobre t e y es t cuadrado menos 1. Entonces, reemplazamos las x e y por esas expresiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 3 por x al cuadrado, dice. X es 3t, o sea, 3 cuadrado es 9 sobre t cuadrado, ¿sí? Menos 2 por y es t cuadrado menos 1. Hago ya distributiva, me queda menos 2t cuadrado más 2. Todo esto está multiplicado por menos 3 sobre t cuadrado, ¿sí? Y esperen que voy a mover esto. Y después queda menos 2 por x menos
2 por x, que es 3 sobre t, o sea, menos 2 por 3 menos 6 sobre t, ya le puedo escribir acá. Menos 6 sobre t por 2t, que está acá. ¿Sí? Y veamos entonces qué podemos resolver ahí. Acá podemos hacer distributiva de el menos 3 sobre t cuadrado para cada uno de estos términos. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo nos va a quedar? Menos 3 por 9, 3 por 3, 9 por 9, 81, queda menos 81 sobre t a la cuarta, porque t cuadrado por t cuadrado. Después, menos 2t cuadrado por menos 3 sobre t cuadrado, se van las t cuadrado porque está multiplicando y dividiendo, y menos 2 por menos Hola, volví. Se me cortó la luz. Entré un ratito con el celular porque quiero terminar esta parte por lo menos. ¿Sí? Y dejamos extremos para el jueves. Se me acaba de cortar la luz. No sé si alguien más está en Santa Ana. Se cortó nuevamente la luz. Bueno, sigo, voy a terminar esta parte porque no quiero que quede a medias. Y dejamos, en realidad quería hacer hoy hasta extremos, ¿sí? Pero es muy largo extremos. Sí, hasta regla de la cadena. El jueves vamos a seguir con lo otro, ¿sí? Entonces, como les decía, estamos distribuyendo acá para llegar a la expresión. Ya estábamos terminando esto. Cuando multiplicamos menos 3 sobre t cuadrado por 2, esto nos queda menos 6 sobre t cuadrado sería. ¿Sí? Y acá si multiplico 6 por 2 me da 12t sobre t, simplifico las t, me quedan menos 12. Y entonces acá puedo resolver el 6 con el menos 12 y en definitiva me queda menos 81 sobre t a la cuarta menos 6 sobre t cuadrado menos 6. ¿Sí? Y esta es la expresión de la derivada de la función u con respecto a t. ¿Qué es algo que se puede hacer también? Ustedes pueden hacer para verificar esto si está bien. La derivada. Como ustedes tienen la función u es f de x y es x cubo
menos 2xy, ¿verdad? Entonces pueden encontrar, y como ustedes saben que x es 3 sobre t e y es t cuadrado menos 1, se puede reemplazar en la función x por 3 sobre t e y. Disculpe, profe, creo que no se estaba compartiendo la pantalla. Ah, tenés razón. No sé por qué eso se corta. Gracias. Ahí me avisan ustedes. Ahora sí. Ahí está. No, 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 no era la intención. Lo que pasa es que no me di cuenta que cuando se corta se ve que deja de compartir automáticamente. La grabación continúa, pero se ve que lo otro sí corta el compartir pantalla. Bueno, ahí está. Entonces les mostraba nada más cómo terminábamos con distributiva esto y juntando términos semejantes llegamos a la expresión de la derivada. Pero también ustedes pueden verificar si esta derivada es correcta tomando la función original u, ¿sí? Y reemplazando las x por 3 sobre t y la y por t cuadrado menos 1, y entonces estamos encontrando la expresión de u de t, ¿sí? Y entonces digo, en vez de x escribo la expresión de x con respecto a t, que es 3 sobre t al cubo, menos 2 por x, que es 3 sobre t, por y, que es t cuadrado menos 1, ¿sí? Y entonces esto nos queda 3 por 3, 9 por 3, 27 sobre t cubo, ¿sí? Menos, y esto nos queda 6t que multiplica a t cuadrado menos 1. Entonces podemos hacer distributiva acá del 6t, 6 sobre t, perdón. Y entonces queda 27 sobre t cubo menos 6t cuadrado sobre t, se va a 1, queda menos 6t. Y después 6t, esto queda más 6 sobre t, ¿sí? Entonces fíjense que esta es la expresión de la función u antes de derivar, obviamente. Y entonces nosotros podemos derivar esta para verificar si la derivada que nosotros encontramos acá es correcta, ¿sí? Entonces u' de t va a ser derivar esta función con respecto a t, ¿sí? Entonces 27 sobre t cubo la pienso como, vamos a escribirla 27 por t a la menos 3 para que derivemos más fácil. Y 6 sobre t a la menos 1 le llevo arriba. Y entonces derivemos esto. Queda 27 por 3 es 81 negativo por t a la menos 4, porque le resto 1, menos 6, que es la derivada de menos 6t, y la otra queda menos 6 por t a la menos 1, menos 2. Y entonces esto va a ser menos 81 sobre t a la cuarta, lo llevo abajo la t, menos 6 sobre t cuadrado, ¿sí? Que es lo mismo que nos dio acá, solo que el 6 no va, o sea, están movidos los términos nada más, pero al ser una suma y resta, vemos que son iguales las expresiones. Entonces, esto sería hallando la función compuesta u de t y luego derivando, encuentro la derivada. Y esto sería utilizando la regla de la cadena, ¿sí? La primera parte. Obviamente llegamos a la misma expresión de la derivada, ¿sí? Porque es una única función, tiene una única derivada, ¿sí? Entonces, eso lo pueden hacer como una especie de verificación, digamos, verificamos que si encontramos la función compuesta y la derivamos, hallamos la misma expresión de u' de t. ¿Mm? Muy bien. Entonces, con esto pueden hacer ustedes o ver, esto les puede quedar como ejercicio a ustedes, que son más ejercicios de la regla de la cadena, ¿sí? Que siempre solíamos evaluar en los parciales en realidad esto. Bueno, muy bien. Lo que sigue vamos a
dejarlo para el día jueves, ¿sí? Y ahí estaríamos, hasta ahí por lo menos quiero llegar, por lo menos hasta extremos de funciones de varias variables, más allá de lo que pase mañana en el parcial, digamos. ¿Mm? Ahí me avisaban que no se veía. Bueno, esperen que voy a dejar de grabar. Esperemos que no se